Pues buenas tardes, por decir algo. Ayer tuvimos un programa con la familia de Mariluz Cortés, la familia Cortés, a la que estoy eternamente agradecida, una familia, y Taísa Savares, todos sus amigos, y le dedicábamos el programa a Mariluz Cortés y a Jeremy Vargas. Hoy, por desgracia, pues le tenemos que dedicar el programa a otro niño de 9 años. Un niño que un hombre, al parecer, se lo ha llevado engañado en un parque de Lardero, un municipio que está a apenas 4 kilómetros de Logroño, y el desenlace pues ha sido trágico y fatal, y el niño pues pasa a ser otra víctima más. Y hoy tenemos a José Manuel, un funcionario de prisiones, con nosotros, un gran invitado que nos va a explicar también el calvario que están viviendo, porque aquí parece ser que unos tienen todo lujo y todo tipo de comodidades, piscina, frontón, polideportivo, spas, en algunas cárceles incluso piscinas climatizadas, que no les falten de nada. Pero la realidad es que hay muchos funcionarios que están trabajando 2 personas en un módulo y están viviendo un auténtico calvario con agresiones y cosas que les pasan día a día, y es un auténtico calvario. Pero mejor que nos lo cuente nuestro gran invitado de hoy, José Manuel. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por decir algo, porque usted mismo ha empezado hoy el programa con una tristísima noticia, con una trágica noticia, dramática noticia, con lo que yo me imagino que a usted pues no le gustaría nunca empezar un programa de estas características, y es hablando del cruel asesinato nuevamente, pues bueno, de un ser completamente inocente como es un niño de 9 años. Esto es un drama con el que, bueno, le doy las buenas noches por decir algo. Claro. Pues claro, buenas noches, por decir algo dramático, porque ver estas cosas y todo, y luego José Manuel, claro, hoy en día ser funcionario de prisiones se ha convertido en una profesión que uno ya no sabe si va a volver a casa a ver a su mujer o a sus hijos, porque hace apenas 2 días apuñalaban a un jefe de servicio en Cuenca, en el cuello, y literalmente pues está ingresado y le han podido, parece ser, salvar la vida. Pero bueno, esto que no sale en los medios de comunicación, ni sale en las televisiones, ni nada, pero es una cosa que está viviéndose a diario, ¿no, José Manuel? Pues efectivamente, se puede decir que prácticamente la totalidad de los días, en la práctica totalidad de los días, y en la mayoría de los centros penitenciarios españoles, siempre hay algún que otro altercado. Es decir, no es que muchas veces cuando los medios de comunicación se hacen eco de una dramática noticia, como pudiera ser agresiones a funcionarios, o bueno, en el caso de hace escasamente 48 horas, que un jefe de servicio casi pierde la vida con un apuñalamiento de 3 centímetros de entrada cerca de una arteria, donde hasta las 2:30 de la madrugada estuvieron en el hospital, pues intentando que parara todo lo que era el sangrado y demás. Insisto, casi todos los días se producen agresiones en los centros penitenciarios españoles, y absolutamente la mayoría de los centros penitenciarios existen conflictividad de distinta índole. O sea, a lo mejor un día concreto no ha habido una agresión a un funcionario en un centro penitenciario determinado, pero en ese centro, en los distintos módulos, seguro que ha habido algún que otro incidente entre los propios internos. La prisión es lo que es un lugar donde hay internos que, cierto es, van a cumplir sus penas privativas de libertad y no tienen mayor intención que intentar tener un comportamiento normal, adecuado, y no te genera ningún tipo de incidente. Hay internos que están en esa línea, pero no deja de ser cierto que existe un porcentaje también amplio, podemos cifrarlo en un 30, un 35%, de la población reclusa española, que sí que realmente te produce, ya le digo, incidentes de extrema gravedad, como el que hemos vivido hace escasamente 48 horas, con un jefe de servicio pues ingresado en un centro hospitalario con una agresión gravísima, ¿no? Pues le tengo que dar una última hora. Nueva agresión en el centro penitenciario de Algeciras.
del mismo interno que antes de ayer lesionó a otro funcionario? Yo, bueno, el centro penitenciario de Algeciras lo conozco bastante de cerca, porque yo en concreto, esa prisión que está al sur de Cádiz, en Andalucía, pues yo he estado trabajando en concreto casi, si mal no recuerdo, cerca de 11 años, ¿no? Entonces, bueno, el centro penitenciario de Algeciras, por su idiosincrasia, pues tiene un volumen muy alto de internos que continuamente van teniendo ingresos por la situación geoestratégica que tiene la ciudad y todo lo que va relacionado con el crimen organizado de las bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Es un centro donde muy habitualmente, pues ya le digo, hay muchísimas altas, mucha población nueva, por consiguiente, población que nosotros no conocemos lo suficiente y que, bueno, con el volumen de trabajo que tenemos, con la población reclusa existente y con tanto volumen de internos distintos, pues habitualmente se producen agresiones de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues no es de extrañar porque Algeciras también es un centro donde habitualmente se producen agresiones y bueno, le puedo contar de Algeciras muchísimas cosas, al igual que de otros centros penitenciarios, porque ya le digo, en todos los centros pues hay módulos donde, igual que le decía anteriormente, internos que no van a protagonizar ningún tipo de incidente, que pretenden cumplir su pena con completa normalidad y lo que buscan, buscar los beneficios penitenciarios que la ley le pudiera otorgar en base a su comportamiento y en base a otras variables que se tienen en cuenta. También es verdad que en un módulo, Algeciras puede haber 4 o 5 módulos donde existe una conflictividad diaria y donde, bueno, los compañeros, su profesionalidad evitan males mayores, ¿no? Por aquí están pidiendo la dimisión de Marlaska. Claro, José Manuel, ¿cómo le podemos explicar? Ayer entrevistábamos, como he dicho en la introducción de la entrevista, una entrevista que están viendo miles de personas, al padre de Juan José Cortés, a la madre del pequeño Jeremy Vargas, que la pobre todavía no sabe ni dónde está su hijo. Y la verdad, ¿cómo podemos explicarle a estas personas que los asesinos de sus hijos disfrutan de tantas comodidades, tantos beneficios y de todo, y los funcionarios apenas tenéis seguridad ninguna? Cada 2 por 3 tenéis altercados y de todo por falta de personal, no por otra cosa. Pues el sistema penitenciario, que muchas veces algunos dirigentes de la institución penitenciaria, ellos se vanaglorian de que es un sistema muy moderno, etcétera, etcétera, ha puesto exclusivamente el foco en la población reclusa. Sin embargo, en los últimos, yo diría, prácticamente 20 años, en cuanto a lo que es el trabajador penitenciario, nuestras circunstancias laborales, y las circunstancias laborales van muy vinculados al concepto seguridad, se ha dejado un poco en el aire, de tal manera que nos encontramos en una situación donde efectivamente usted decía que, bueno, que la realidad de los centros penitenciarios españoles solamente hay que entrar en Google y ver lo que es un centro penitenciario por dentro, donde puede ver ustedes instalaciones deportivas que muchos municipios ya querrían tener esas instalaciones para ello, piscinas que ya querrían muchos municipios tener para ello, instalaciones, ya le digo, deportivas de todo tipo, teatro, cine, etcétera. Sin embargo, hablamos de cuestiones que van vinculadas a la seguridad de los trabajadores penitenciarios y, sin embargo, en este concepto yo le puedo decir que prácticamente no se ha avanzado nada en los últimos 20 años. O sea, la seguridad o, digamos, los elementos que van relacionados con lo que debería ser salud laboral de los trabajadores penitenciarios, pues prácticamente la formación que hay es extremadamente escasa, no es para todos y fundamentalmente estamos trabajando un poco en base a nuestro buen hacer y a nuestra buena voluntad, porque no se innova en ese sentido absolutamente nada en los últimos años. Y desde Denuncia Social España nos atrevemos a contar lo que los medios de comunicación no se atreven a contar. Armas dentro de la cárcel, drones con drogas, teléfonos móviles, agresiones a funcionarios de prisiones prácticamente a diario. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que un delincuente
como el que ha asesinado a esta criatura, ahora le caerá la prisión permanente revisable, se pegará 40 años viviendo en un hotel, prácticamente con piscina, con todas las comodidades, con gimnasio, con todo, y que ustedes no tengan materiales, ni chalecos, ni nada para protegerse de estas personas, que claro, que hay algunos que van allí, van a estudiar, van a cumplir la condena, y me parece muy bien. Todo el mundo tiene, las cárceles están hechas para que la gente se reinserte a la sociedad, pero ¿cómo le podemos explicar a la sociedad española que con la crisis que hay, haya el despilfarro que haya para los internos y, sin embargo, no haya para la protección que son los garantes de la seguridad dentro de los centros penitenciarios? Perdón. Y es más, incluso fíjese usted que cuando nosotros hablamos de medidas de seguridad que son necesarias para el desempeño de nuestro puesto de trabajo y que ello supone en muchas ocasiones que muchas situaciones de agresiones se pudieran evitar, existe antes de todo eso lo que quizás debería tener mucha más fuerza de carácter, o sea, mucha más fuerza antes de que se produzcan ciertos incidentes con ciertos internos, y es la propia evaluación que hace el funcionario que está trabajando en el departamento. Me explico. En un módulo, quienes verdaderamente conocen a los internos somos los funcionarios que estamos en primera línea, que trabajamos en el departamento, que conocemos a la población reclusa, a la cual nosotros custodiamos. Y muchas veces el problema que hay es que la opinión del funcionario, del que está a pie de campo, parece que no se tiene muy en cuenta. Yo entiendo que dentro de las distintas áreas que hay en un centro penitenciario, el área de tratamiento, el área regimental, cada uno evidentemente aporta su grano de arena y lo hace siempre con su muy buena o mejor intención y mejor voluntad. Pero yo veo en la institución penitenciaria, en los 20 años que yo llevo trabajando, que la opinión del funcionario no tiene la misma fuerza que hace 20 años. Antes podía decir un funcionario, este interno es una persona conflictiva que va a dar problemas, y simplemente esa evaluación que hace el funcionario a través de los informes tenía una fuerza mayor y se podía evitar males mayores separando ese interno del resto de la población reclusa de ese departamento. Sin embargo, hoy ni siquiera pasa eso. Hoy, bueno, pues mire usted, parece ser que no es lo suficientemente importante la información que da el funcionario, muchas veces no se atiende y luego pasan los conflictos. En cuanto a los medios, mire usted, nosotros reclamamos medios, no quiero entrar específicamente en qué tipo de medios nosotros queremos o reclamamos, pero existen medios que hoy con la tecnología existente podrían evitar males mayores. Y de hecho, hace escasamente 48 horas, en Cuenca, lo que se ha vivido con la agresión, con el apuñalamiento, prácticamente casi podía haber terminado esto en un asesinato a un jefe de servicio. Esto se podía haber evitado con la tecnología. Hoy día hay elementos que te permiten hacer una intervención perfectamente limpia donde garantizamos la integridad de los funcionarios, que un jefe de servicio no termine en un hospital, incluso para propio interno. Entonces, vamos a innovar, vamos a mejorar la institución penitenciaria y en cuanto, ahora que estamos hablando de cuestiones de seguridad, vamos a implementar una serie de mecanismos que la tecnología nos permite de cara a salvaguardar la propia integridad nuestra y la del propio interno, que es aplicar elementos coercitivos nuevos que se adecúen a la nueva realidad que tenemos hoy día. Y es que, mire usted, le voy a poner un ejemplo. La evolución en España en cuanto a la población reclusa cambia muchísimo, ¿no? Es decir, hace 30 años, pues podíamos tener en las prisiones españolas, pues un perfil de delincuente que es completamente distinto al que tenemos en la actualidad. Hace 30 años había mucha gente que tenía una dependencia hacia sustancias como era la heroína, el clásico robagallinas, donde entraba el interno con una adicción tremenda y que, bueno, superada esa adicción de tal, no ofrecía tampoco una conflictividad dentro de las prisiones. Eso hoy es distinto. Hoy el que entra es un delito violento, estamos hablando de organizaciones criminales internacionales, estamos hablando de perfiles y una mentalidad en algunos casos muy agresiva, y la población reclusa ha cambiado en 30 años. Sin embargo, no se ha innovado en cómo nosotros tenemos que estar actualizado ante la nueva población reclusa, que en absoluto tiene nada que ver con la que había hace 30 años. ¿Cómo puede ser que José Manuel, y perdona que te tutee, sí, en el control aéreo de una cárcel porque claro, ustedes ya no dan abasto, se permitan que cada 2 por 3 están cogiendo drones con drogas?
Que es un problema que tenemos que es importante y volvemos otra vez a la necesidad de implementar de nueva tecnología, de nuevos mecanismos que nos permita a nosotros actuar con la seguridad suficiente que nos permita pues, tener controlado a nuestro centro penitenciario. Es decir, de nada sirve tener un departamento de ingresos, de comunicaciones, 4 funcionarios que están cachando de manera exhaustiva las pertenencias con intención de buscar sustancias prohibidas o elementos peligrosos o sustancias estupefacientes. De nada tiene significado si, por otro lado, la nueva tecnología permite que sobrevuele el espacio aéreo de un centro penitenciario y un dron pueda albergar sustancia desde estupefaciente pasando por medicación psicotrópica, que en manos de algunos internos es una auténtica bomba de relojería, puede aportar teléfonos móviles o incluso puede aportar algún arma, todavía no nos consta, puede aportar algún arma blanca o un arma de fuego. Insisto, en estos 2 últimos elementos aún no nos consta, o según la información que yo tengo a día de hoy, pero técnicamente hoy día con la nueva tecnología esto se pudiera dar. Evidentemente tenemos que crear mecanismos mediante el cual podamos controlar que el espacio aéreo, lo que es la zona de vuelo de lo que es el centro penitenciario, que, bueno, quienes conozcan el medio, son áreas completamente abiertas hacia arriba, es decir, la estructura de las prisiones que se están construyendo en los últimos 20 años son estructuras que no tienen techo, mediante el cual la disposición, digamos, que pueden tener este tipo de artefactos es prácticamente sobrevolar cualquier punto de la prisión. Y con la tecnología y las coordenadas que se puedan marcar a este tipo de artilugio, pues supone un riesgo muy importante a la seguridad del establecimiento, de los funcionarios e incluso, por supuesto, de los internos que van a cumplir su pena normalmente, ¿no? Por aquí nos están diciendo, lo estás bordando enorme, José Manuel, agresiones con heces, agresiones con orina. Digo yo, ¿no sería conveniente que a ustedes por lo menos les dejaran protegerse con un taser para este tipo de criminales, poderlos inmovilizar y que por lo menos su vida o la del jefe de servicio, como este caso, el de Cuenca, que le deseamos una pronta recuperación y todo eso evitaría mayores conflictos mayores? Por ejemplo, efectivamente, miren usted, una intervención con este tipo de aparatos supone una intervención totalmente limpia, porque claro, aquí el problema con el que nosotros nos encontramos es que hay que actuar con profesionalidad, hay que reducir al interno, a nosotros se nos marca, porque yo recuerdo perfectamente cuando yo daba mi curso de formación inicial, a nosotros se nos explicaba que en la reducción, hasta que el interno no depone su actitud, evidentemente tenemos que tener al interno sujeto y llevar a cabo la maniobra total. Sin embargo, se nos fiscaliza continuamente cómo se ha hecho. Claro, muchas veces el que te da las directrices, o sea, me refiero a nivel político, porque dentro de la institución penitenciaria los cargos políticos te pueden abrir un expediente y no son funcionarios de prisiones. Entonces no conocen el medio y no saben lo que es verse envuelto en una situación de estas características y lo que es reducir un interno que se encuentra bajo sustancia psicotrópica que se ha tomado previamente porque ha trapicheado por ahí, se encuentra con una agresividad extrema, incluso una vez reducido, el interno te sigue dando bocados porque intenta hasta el último momento escupirte, morderte, etcétera, etcétera. Entonces, y luego son internos que a lo mejor pueden tener alguna, pueden tener alguna enfermedad que luego pues pueda ser infecciosa. Totalmente. Es más, yo le puedo decir que me ha tocado vivir con algún que otro compañero la situación de que después de un interno extremadamente agresivo, pues ha tenido que ir a su casa con un protocolo de 6 meses porque no sabe si ha cogido el SIDA porque en su historial médico pues resulta que es portador. Entonces, eso también te lo llevas a casa y eso también va incluido en este sueldo que es un sueldo un poco para aguantar lo inaguantable, ¿no? Claro, porque luego tampoco es que esto tengan un sueldo que estén bien pagados para todo el trabajo que hacen, porque claro, aquí vemos que ustedes están custodiando lo que realmente prácticamente aparta la sociedad. Y luego, claro, vemos precariedad salarial, falta de armas para defensa. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una desgracia para que el ministro del Interior
reaccione y les facilite un mecanismo de defensa. Totalmente, vamos, yo creo que están esperando a que un compañero salga con los pies por delante para ellos decir, vamos aquí vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a mejorar las cosas, porque otra explicación no hay. Porque cuando tú tienes una sucesión de agresiones diarias y fíjense, cada día va a una mayor agresividad. De hecho, bueno, en los últimos acontecimientos hemos visto cómo la agresión, y es el caso reciente, porque no rebuscamos un caso para poner un ejemplo, estamos hablando de un ejemplo de hace 48 horas. Hemos llegado a un extremo y a una situación donde parece que para implementar nuevos mecanismos de seguridad parece que lo que quieren es prácticamente que salga un compañero con los pies por delante. Por otro lado, en cuanto al tema salarial, evidentemente que sí que nosotros reclamamos un aumento salarial, pero no porque forme parte de una reivindicación nuestra sin más, sino porque es que entendemos que no es razonable, teniendo en cuenta la peligrosidad que suponen nuestros puestos de trabajo, que tengamos un sueldo que, con el debido respeto hacia otras profesiones, es escasamente poco más que algunos supermercados muy conocidos e implantados en nuestro país, con todo el respeto hacia los compañeros. Pero es que nosotros nos estamos jugando la vida en una profesión bastante complicada, donde nosotros nos exponemos, nosotros personalmente y físicamente, en nuestro centro de trabajo, pero no solamente eso, sino también cuando estamos en la calle. Porque cuando salimos en la calle nos encontramos a internos y nos los encontramos con nuestros hijos. Entonces, evidentemente nuestro sueldo es un disparate desde el punto de vista salarial porque no estamos en absoluto bien remunerados. Pero es que encima le doy una vuelta más a todo esto. Hay una disfunción salarial fruto de lo que es una discriminación en toda regla consentida por la administración en general y por la institución penitenciaria en particular, mediante el cual dos personas que ejercen el mismo trabajo tienen distintos sueldos dependiendo si estás en Cataluña o en el resto del país. Esto es un disparate. Yo pongo un ejemplo. Muchas veces cuando hablo con gente que no pertenecen a la profesión penitenciaria, supongamos, y yo esta tarde he hecho una compra en una cadena, en un supermercado muy conocido por todos y que está implantado aquí en este país, supongamos que la persona a la que repone las estanterías del supermercado o la que me ha cobrado en caja, esa persona cobra 600 euros menos que el mismo compañero de ese supermercado que, por ejemplo, trabaja en Lerida. Sería un disparate. Bueno, pues eso en prisiones sucede y en la administración sucede. Es curioso como compañeros de Cataluña ganan 600 euros más que nosotros o 500 euros más que nosotros por hacer la misma profesión, o sea, por desarrollar exactamente el mismo puesto de trabajo. Eso no sé, eso en la empresa privada, vamos, se les caería el pelo. ¿Cómo podemos explicar una empresa, por ejemplo, privada que tenga una expansión por toda España, que esté pagando una comunidad 600 euros más a una persona por ejercer el mismo cargo? Es un disparate que no tiene nombre. Totalmente, es un disparate y me imagino yo que evidentemente se buscarían los mecanismos legales para intentar solucionar esta disfunción salarial, esta discriminación salarial. Sin embargo, en la administración pública se permite, ¿no? Se permite de alguna manera bajo los nombres de que el Estado autonómico transferido a las autonomías tiene capacidad autoorganizativa o capacidad de generar complementos. Llame usted el complemento en nómina que usted quiera llamar, pero la realidad es que cuantitativamente, y nosotros vivimos de nuestro salario, haces la misma profesión, desempeñas el mismo puesto de trabajo, sin embargo en este país se permite que haya un cacao de nóminas distintas que no tienen una razón lógica por ningún lado, ¿no? Y el chat se incendia y en cambio los internos, toda la última tecnología, ahora se han puesto cabinas de videollamadas online. Imagínense, es una cosa lamentable. Una persona, pues bueno, una persona cuando está allí, pues puede ver haya hecho el delito que haya cometido, puede ver a su familia, puede tener relaciones con su pareja, todo. Y ahora viene lo gordo del tema. Aquí hay personas criminales que están, que son boxeadores, son luchadores de MMA. A ver cómo reduces a un tipo así que te pesa 140 o 150 kilos entre dos funcionarios.
Pues efectivamente, volvemos un poco al punto de partida que hablábamos anteriormente. Es que la población reclusa en nuestro país ha cambiado mucho en los últimos 25 o 30 años. Es que estamos ante situaciones distintas. Yo pongo el ejemplo, inicio de los años 80, la eclosión de sustancias estupefacientes como era la heroína, todo lo que desencadena en ese momento en cuanto a la institución penitenciaria, que la gente que entra en prisión es con ocasión de los estupefacientes, o bien porque trafica, o bien con ocasión de su adicción. Pero estamos ante un perfil que es completamente distinto al, por ejemplo, el perfil que usted ahora mismo acaba de apuntar. Evidentemente, la institución penitenciaria no se ha actualizado a eso. O sea, prisiones es como un cajón desastre donde intentamos que no se hable mucho, se cierra la puerta y tanto los funcionarios, que somos los que padecemos todas estas circunstancias, tenemos que un poco soportar e innovar e intentar apagar continuamente incendios, entiéndase incendio como conflictos continuos entre internos entre sí o hacia nosotros, con los medios que disponemos, que son medios, vamos, decimonónicos, medios que para nada son los adecuados para lo que es plantear o intentar contener lo que es o sea, los conflictos que se puedan originar con respecto a la población reclusa que tenemos en nuestro país en estos años, ¿no? Y luego, fíjense, porque a tenor de esto sí que me gustaría puntualizar una cuestión más, ¿no? Hablamos de medios, ¿no? Y yo le pongo un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque en prisiones uno de los grandes problemas es que, no sé si usted puede ver aquí, tengo yo un cartel que pone Estatuto de Prisiones, se ve ahí al fondo, el Estatuto de Prisiones viene a decir, Estatuto de Prisiones viene a decir que lo que nosotros queremos es un marco jurídico específico para nosotros, donde nosotros podamos negociar nuestras cuestiones separadamente de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de seguridad, la única manera que nos hagan caso, porque llevamos 25 años sin que nos hagan caso, es a través de una negociación sectorial. Y la negociación sectorial pasa por un estatuto propio. Los sindicatos generalistas, ellos están muy contentos con la mesa delegada. Nosotros no somos menos que la Guardia, ni más tampoco que la Guardia Civil, la Policía Nacional, otros cuerpos que negocian sectorialmente. Nosotros no somos igual. Nosotros queremos un estatuto propio, queremos ser un sector, nosotros queremos negociar nuestras cosas propias porque nada tiene que ver nosotros con un funcionario de Hacienda que está sentado en un ordenador con todo el respeto hacia su actividad profesional. Si nosotros somos una realidad diferencial, si nosotros tenemos un trabajo de riesgo, nosotros tenemos que tener por nuestra singularidad una negociación sectorial y eso solamente se va a contemplar en un estatuto para prisiones. ¿Qué sucede? Los sindicatos generalistas, bueno, le salen ronchas cuando escuchan la palabra estatuto, prisiones, sector propio. No sé si ellos están más interesados en cuanto a la defensa del colectivo que en sus propias estructuras sindicales, porque los funcionarios de prisiones, y de hecho hemos ido por todas las cárceles de España para que los funcionarios nos dijeran qué era lo mejor para el colectivo y en un 90 y tantos % muy alto nos han dicho que quieren un estatuto propio. Esto es seguridad. Estatuto propio es seguridad para prisiones, ¿no? Entonces, mire usted, podemos hablar de seguridad dentro de 20 años que sin un estatuto propio no se habrá innovado en nada, ¿no? Es decir, José Manuel, una compañera mía estuvo cubriendo el juicio de Igor el ruso y vimos las imágenes y había pues 10, 12 guardias civiles custodiándolo al juzgado y prácticamente por los guardias civiles pues medían 2 metros, que eran guardias civiles de estos que estaban súper preparados, guardias civiles de élite, no de los que están patrullando las calles ni nada, y todo. Y sin embargo, a ustedes, para un delincuente así, os dejan a 2 o 3 personas, como mucho. Totalmente. ¿Cómo le podemos explicar eso a la población civil? Bueno, nosotros lo que buscamos precisamente dentro de un estatuto propio es creación de nuevos cuerpos, como puede ser un cuerpo de intervención de V3, donde haya funcionarios específicos para hacer lo mismo que hacen la custodia policial que tienen con respecto a internos que se traslada a un juzgado, se pueda realizar dentro de los desplazamientos dentro de la propia prisión. Es decir, un interno tiene que ir a comunicar, un interno tiene que trasladarse al departamento de ingreso, se requiere un cuerpo específico mediante el cual esté preparado para situaciones de estas características, ¿no? Entonces, fíjense, el ejemplo que usted me pone, bueno, pues interno concreto va a ser de judicial y va en un coche patrulla. Bien. Yo veo, y la verdad que me alegro muchísimo por ello, los dispositivos materiales que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, desde la renovación de automóviles, helicópteros,
Pero es que en prisiones los sindicatos han tirado 3 años para cambiarnos unos guantes de jardinero, unos guantes que cuando cacheas, por la parte de adelante entra perfectamente una aguja. O sea, 3 años para cambiar unos guantes. Entonces, evidentemente, el planteamiento que usted me hace de cuando hay que trasladar a Igor el ruso a una prisión. Bueno, pues desde la puerta de la prisión hacia adentro, todo lo que hay hacia adentro, ese mundo desconocido por completo para la sociedad civil, pues nos encontramos con medio que incluso los propios guantes no son ni decentes. Por aquí me pregunta Pelmazote, sí, José Manuel, habla del compañero de puerto que le han expedientado con suspensión de empleo y sueldo por encontrar droga a un preso. Efectivamente, bueno, estamos viendo situaciones completamente disparatadas. Bueno, el compañero habla del puerto, igual que podemos hablar del caso de hace unos meses en concreto en Villena. Llegamos a una situación absurda. Pasa que al compañero sí le quiero decir que ahora mismo, como no tengo absolutamente todos los datos encima de la mesa, no quiero precisar exactamente mucho, pero así a grosso modo cuento que se le abre un expediente por una actuación que me parece, vamos, absurda en cuanto a que al interno se le encuentra, quiero recordar que fueron una sustancia prohibida o sustancia, creo que fue una sustancia estupefaciente, un objeto peligroso, y bueno, se le abre expediente simplemente por un defecto de forma en cuanto al procedimiento del caché. O sea, una cosa que es ridícula. No sé si con eso pretenden amedrentarnos para que a lo mejor no cachemos excesivamente, pero insisto al compañero, luego si él quiere que me lo escriba un poco por privado, porque recuerdo sí el tema muy vagamente y como me gusta ser objetivo en este caso, no voy a precisar mucho más. Pero insisto, es un expediente donde simplemente es una cuestión de fallo en cuanto al procedimiento que se utilizó, pero vamos, nada más lejos de lo que estoy comentando. Y en el caso en concreto de Villena, una actuación donde se abre expediente a 3 compañeros, uno se inhibe a favor de la jurisdicción penal por una actuación de un interno extremadamente agresivo, que es el que precisamente ha apuñalado al jefe de servicio en el centro penitenciario de Cuenca, que a lo mejor cualquiera de estos 3 funcionarios de Villena hubiesen sido los agredidos o apuñalados, y en ese momento, en vez de llevar una escoba, hubiesen llevado el mismo objeto contundente que llevaba en la prisión de Cuenca, y los internos actúan en base a los protocolos de reducción que se nos explica, y se le abre también un expediente disciplinario. Entonces, claro, nos encontramos con una persecución a un nivel que no sé a dónde quieren llevar, pero vamos, que nosotros no nos vamos a cansar de denunciarlo. Y por aquí, José Manuel, llega otra pregunta y de David, y que nos cuente la historia de Pedro de Cádiz, que por hacer su trabajo le abrieron un expediente. Sí, creo que se refiere al mismo caso anterior. De todas maneras, me gustaría, ya con el compañero, que me explicase un poco así por encima, porque es cierto que yo manejo muchísima información a nivel general y muchas veces no puedo precisar de manera milimétrica porque no lo recuerdo bien, pero insisto que es un caso de estas características. Hay una cuestión que no tiene trascendencia ninguna y donde esto parece más bien una caza de brujas que es que es todo lo contrario. Oye, cuando a un funcionario por hacer bien su trabajo consigue, oye, pues encontrar un objeto prohibido, sustancia peligrosa, cualquier historia, lo razonable es felicitarlo. Lo razonable es felicitarlo. No expedientarlo en ningún caso, sería darle pues una medalla, igual que dan a los policías o dan a los guardias civiles cuando hacen una actuación bien o salva la vida o a una persona que se está ahogando en el mar. Y ahora la pregunta que viene es de traca, como decimos los valencianos. ¿Cómo se reduce a un interno sin ningún tipo de formación para hacerlo? Pues mire usted, te dan una formación, porque yo creo que está en los procedimientos internacionales de formación a nivel de prisiones, porque cuando apruebas las oposiciones te dan un curso de formación inicial donde en un paquete de 4 semanas te enseñan todo, pero más que enseñarte, fundamentalmente eres formado y como eres formado, eres responsable, porque realmente la formación es tan escasa que realmente aprendes con los compañeros más veteranos, que son los que te instruyen un poco en cómo se tiene que actuar ante determinadas circunstancias de ataque de un interno. Entonces vas aprendiendo incluso sobre la marcha, porque realmente no estamos formados y la poca información que hay es anual, es muy escasa, no puede... no sé si son más de 20 personas por centro. En un centro pueden trabajar 300 y pico funcionarios, 400, incluso 500. Entonces, claro, la formación es muy escasa y no se tiene...
digamos, o sea, te exigen cuando no te forman. O sea, es que es un poco el mundo al revés. No te pueden exigir responsabilidad penal cuando no estás formado debidamente, ¿no? Es decir, José Manuel, que la palabra, por ejemplo, de un criminal que estuvo oído, como ayer que entrevistábamos al padre de Juan José Cortés, o la palabra de un criminal que ha hecho cualquier cosa a cualquier niño, vale más que la palabra de un funcionario. Pero qué locura es esta. Bueno, claro, y te toca ir al juzgado, estar sentado aquí y al interno y a toda la familia en el otro lado. Está sentado a la vez y tienes muchas veces los desafíos antes de entrar en sede judicial. Es que no hay tacto ni para eso. Nosotros reclamamos ser agentes de la autoridad, porque es de sentido común. Es más, nosotros, por ejemplo, viene el profesor, el maestro que imparte clases dentro de la prisión. Nosotros estamos en nuestra observación, nuestra vigilancia, viendo que las clases se imparten con normal desarrollo. Sin embargo, ese profesor es agente de la autoridad y nosotros no. Fíjese usted hasta qué punto llegamos al sinsentido del abandono que tiene prisiones, el abandono al nivel de que ni siquiera somos agentes de la autoridad y, por supuesto, nuestra palabra muchas veces se cuestiona. Y últimamente, incluso más le diría yo, o sea, el abandono ha sido general por parte de los distintos gobiernos, pero es cierto que en el actual hemos llegado a un punto de desafección hacia nosotros donde, de verdad, y eso hablas con compañeros de distintas sensibilidad ideológica y política, y yo llevo muchos años y he conocido a mucha gente, y es verdad que la gente te dice que la gente se siente, de verdad, como, no le voy a decir la palabra acosado, pero sí. José Manuel, ¿qué os dicen, por ejemplo, habéis protestado a los sindicatos? Por aquí nos hacen una pregunta de comisiones obreras, UGT y el CECIP. Bueno, yo le puedo decir que... O ya literalmente ya no tenéis fe en ninguno de esos tres sindicatos. Nosotros para nada. Mire, nosotros, Antonio, la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que somos nosotros, de hecho yo voy con la camiseta negra, nuestra simbología es una asociación, nosotros nacemos como consecuencia del hartazgo que tenemos a los sindicatos, ¿no? Hasta tal punto que nos constituimos como un movimiento, posteriormente como una asociación, y después de pelear lo imposible como asociación y con las limitaciones que tenemos como asociación, no nos queda otro remedio que preguntar a nuestros asociados si teníamos que adoptar la naturaleza jurídica de sindicato precisamente para tener otras herramientas para poder seguir peleando, porque tenemos muchas limitaciones con lo de asociación. Bien, los asociados nos han dicho en un 80 y tantos % que nos constituyamos en un sindicato de prisiones. ¿Pero por qué? Pero porque los sindicatos generalistas, yo, y es una opinión muy particular mía, bueno, y también de la organización a la que yo represento, ellos han sido parte del problema en la institución penitenciaria porque ellos no han sabido luchar por las mejoras. Yo entiendo que ha habido crisis económica y a lo mejor en circunstancias económicas adversas se podían haber negociado cuestiones que no llevasen una implicación de carácter económica, pero es que ya hemos llegado al punto de que el cero significa incluso en épocas adversas en lo económico, no se han negociado cuestiones que hayan redundado en nuestra seguridad a nivel de trabajo. Y luego, en la actualidad, nuestros sueldos, y es que es una cosa que no nos da vergüenza de decir, nuestros sueldos no se han actualizado de la manera que se han hecho en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, cuando nosotros, a fin de cuentas, la función policial que desempeña la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en las calles, nosotros, junto a otras funciones, la desempeñamos dentro de la prisión, dentro y de sin armas. De garantes, ¿no? Claro, es decir, por aquí esto está incendiado. En España los funcionarios de prisiones aprendemos a base de palos. No tenemos formación. Nieves Pérez. Y Mero 35. En España la administración penitenciaria nos denigra hasta con el uniforme. Tenemos un uniforme que no es funcional y es ridículo. Los funcionarios de prisiones europeos son casi policiales. Y ahora aquí la pregunta que viene es de traca también. Un preso tiene presunción de veracidad. Nos puede llevar al juzgado solo con su palabra. Es decir, don José Manuel, un preso se da un golpe en la cabeza porque tiene un problema psicológico o por cualquier cosa, o porque le cae mal un funcionario o algo y le puede complicar la vida a ese funcionario, ¿no?
Totalmente. Además, le puedo garantizar que es el modus operandi en muchas ocasiones cuando tenemos situaciones de conflicto con ellos. O sea, es típico, es un recurso habitual. Es más, claro, esto es una cosa que tú lo sabes porque tú lo ves, porque tú lo vives, pero claro, el interno cuando... O sea, no todos, pero cuando tú tienes una situación de conflicto, dices, sí, espérate, ¿qué tal me la vas a...? Porque están en ese momento, una situación de confusión y enajenación mental, ¡boom!, que lo hacen o lo hacen a maldad y dices, espérate que esto te lo vas a comer tú, además que te lo dice. Y efectivamente tiene su trayectoria a nivel judicial y hay sectores que se lo creen. O sea, como si uno fuese al trabajo lejos de ganarse un sueldo para vivir, uno fuese a buscarse problemas de índole judicial y uno estuviese en ese mundo de la delincuencia, cuando uno tiene, vamos, yo le puedo garantizar que he trabajado a lo largo de mis casi 20 años en 6 prisiones distintas y he trabajado con cientos de compañeros y los compañeros lo que buscan son salvar las situaciones de conflicto y que haya tranquilidad, pero que te meten en unas historias claro, que de entrada tienes que dar explicaciones y luego a ver cómo termina, pero de entrada tienes que dar explicaciones y es surrealista, vamos. Y uno, José Manuel, porque yo sé que esto lo está siguiendo mucha gente y este programa lo van a ver miles de personas, pero yo sé que esto es muy difícil de creer, pero vosotros, cuando estáis allí en vuestro y estáis controlando lo que es el patio y veis aparecer un dron y veis que hay 100 y pico personas y de todo y claro, ¿qué sentís? Porque es que yo sé que la gente que vea esto no se lo va a creer, pero es que, José Manuel, la realidad es que se han incautado varios drones ya, Sí, varios drones que llevaban droga. Lo que pasa que, claro, este tipo de situaciones no se suele dar habitualmente en horario diurno, ¿no? Nosotros, la información que a nosotros a la asociación Tu Abandono nos puede matar nos consta es que se hacen en horas donde no es de día, porque saben perfectamente que la vigilancia, a ver, dentro de los escasos funcionarios que estamos trabajando en una prisión, pero somos en cuanto a número más que en otros turnos, entonces, bueno, generalmente esto se suele producir en horas distintas a las de la mañana. De todas maneras, no quiero precisar mucho acerca de esta información porque no quiero hablar de datos que sean especialmente sensibles. O sea, la información es la que es objetiva porque es una información publicada, pero sí que es cierto que esas técnicas no las voy a divulgar, por supuesto, pero que sí que es real que saben cómo hacerlo. Entonces, claro, nosotros pues evidentemente estamos permanentemente investigando para que este tipo de cosas no suceda. De hecho, hemos tenido varias situaciones de estas características y estamos actuando con los medios escasos que disponemos, porque claro, es que es una fuente de que nosotros no estamos totalmente adaptados para frenar este nuevo fenómeno que la tecnología permite para saltar las zonas de seguridad que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación, cuando esto tendría que ser un escándalo, lo del jefe de servicio de Cuenca y todo, prácticamente omiten estas agresiones y lo omiten todo? Mire, yo le voy a poner un ejemplo porque el caso de Cuenca va hilvanado con el caso de Villena, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque respetando el procedimiento judicial que hay ahora mismo abierto, entonces, bueno, no me voy a referir específicamente porque lógicamente nosotros, desde Tu Abandono me puede matar, queremos la justicia y la verdad. La justicia y la verdad y la justicia y no vamos a parar en este asunto. Pero claro, este mismo interno cuyas imágenes aparecen, imágenes que son parte del CCTV, que es decir, es un circuito cerrado de televisión, aparece en un medio de comunicación público y este mismo interno es el que apuñala al jefe de servicios. Bien, nosotros queremos saber la verdad de todo esto porque somos los máximos interesados, ya que a nosotros, y eso es una realidad innegable, se nos ha montado un circo mediático en los medios de comunicación, especialmente en los públicos, mediante los cuales, pues prácticamente se nos ha acusado como si estuviésemos detrás de una serie de hechos. Bien, nosotros la única respuesta que hemos tenido ha sido de escaso segundo y lo ha hecho nuestra abogada y demás. Nosotros nos presentamos como acusación porque queremos, lógicamente, saber si hay algo de verdad en todo esto, porque se depuren, lógicamente, las responsabilidades y, si no, seguir avanzando. Por supuesto, protegiendo lo máximo a nuestros 3 compañeros de Villena, los que, por supuesto, los vamos a proteger como no puede ser de ninguna otra manera, porque es una injusticia
tremenda, tremenda, que clama a los cielos. Es más, en prisiones, que claro, es difícil, creo yo, engañarnos cuando tú trabajas con población reclusa, ¿no? La gente pues se ha escandalizado de una punta a la otra porque, bueno, la gente le pone un nombre a todo esto y le dan muy poca veracidad, según algunos comentarios y demás, ¿no? Pero insisto, respetando el procedimiento judicial, los 3 compañeros que aparecen en los informativos, en la prensa, nosotros nos presentamos como acusación, queremos saber la verdad de todos estos incidentes, a ellos, por supuesto, les vamos a proteger y desde luego queremos que se depuren todas las responsabilidades y no va a parar en pro del nombre que se nos ha, bueno, se nos ha hecho un juicio mediático mucho más rápido que el procedimiento judicial que hay ahora mismo abierto, ¿no? Claro, porque de la manera que estamos hablando, la presunción de inocencia existe para todo el mundo, menos para funcionarios de prisiones. Es decir, que un delincuente entre 3 o 4 delincuentes, si un módulo tiene 120 o 130 delincuentes, entre 3 o 4 cuestan más dinero al Estado que 2 funcionarios. Los funcionarios, la verdad que yo creo que invertir en funcionarios de prisiones, yo creo que es un dinero bien invertido porque al final el Estado tiene el retorno de la inversión bien hecha, ¿no? Porque si cuantificamos lo que cuesta un interno al año, teniendo en cuenta todo el sistema penitenciario, la medicación de un centro penitenciario es extremadamente costosa, quizás se debería poner más el foco, ¿no? en cuanto a la seguridad, porque yo creo que invertir en cuanto a oferta de empleo público, que seamos más funcionarios y con ello se eviten más circunstancias adversas, más desgracia, incluso desde el punto de vista del retorno es positivo. Y le pongo un ejemplo. Cuando un interno entra dentro de una prisión, el interno, algunos siguen cometiendo delitos. Es decir, hay gente que entra para 2 años y se come 30. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes dentro un delito de lesiones, apuñalas a otro, dentro de la prisión tú también puedes ir cometiendo delitos. Entonces, lo típico que entró para 1 año y al final le entran causas nuevas porque la prisión, evidentemente, forma parte de la sociedad y también dentro de la prisión se cometen delitos. Entonces, intentar... Claro. Sí. Va sumando delitos y al final pues esto se sale y aquí dice, no se explica de ningún modo que no seamos considerados agentes de autoridad. Un policía lo es, un juez lo es y quienes cuidamos del delincuente años y años no lo somos. El PSOE y Podemos se niegan. Ibero 35, Pelmazote, sale no voy a decir esto porque nos desmonetizan, sale a la calle y casi mata a una chica en Tarancón y casi mata al jefe de servicio. El PSOE y Podemos no quieren que existan las cárceles. Vamos a ver, pero ¿cómo podemos ver que hay personas que este sujeto de hoy ya es la segunda vez que era muy multireincidente y hasta que no ha pasado la tercera vez esto, que ahora seguramente le caerá la prisión permanente revisable gracias al trabajo que hizo Juan José Cortés luchando y todo esto, pero dices, pero bueno, es que luego es muy fácil ser policía o ser muy fácil ser guardia civil porque ellos tienen armas, tienen taser, a algunos también les falla el chaleco porque el ministro del Interior parece que nadie esté contento, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los... Pero es que lo vuestro es que estáis custodiando a los más peligrosos de la sociedad. Totalmente, más en el derecho comparado, si observamos cuál es la política que se está llevando en materia penitenciaria en otros países de nuestro entorno a nivel de la Unión Europea nosotros vemos cómo en este sentido son mucho más rigurosos. Aquí parece que vivimos en un mundo de piruletas, en un mundo de unicornio, donde todo es tratamental y el tratamiento forma parte. Yo no digo que no, por supuesto, dentro de una de las aristas que tiene que tener la institución penitenciaria, oye, aquellos internos que quizás se puedan y tal reconducir y arrepentir, por supuesto, para
ese camino me parece muy bien y, por supuesto, hace un grandísimo trabajo muchos compañeros en el área tratamental, pero es que existe una realidad no menos importante que es la seguridad. Y es que hay una desbalanza, o sea, la balanza se ha inclinado en favor, digamos, de cuestiones que a nosotros, los que estamos trabajando en primera línea con la población reclusa, si no se pone también cierto peso en cuestiones de seguridad, pues difícilmente vamos a encauzar el tratamiento, porque muchas veces una cosa va enganchada con la otra, sobre todo cuando tú tienes una institución total, como es una institución penitenciaria, con una población reclusa que va a vivir dentro de ese espacio durante una serie de años, y son dos cuestiones de la misma, del mismo peso como mínimo, aunque yo siempre, por supuesto, voy a inclinar más hacia la seguridad, que eso es primordial, y máxime en un centro penitenciario. Pero, insisto, lo que no puede ser que se ha puesto todo el peso a favor de la balanza del tratamiento. Aquí parece que las estadísticas y el tratamiento está por encima de todo y, mientras tanto, en cuestiones de seguridad nos encontramos con un jefe de servicio o ayer, que creo que hubo varios incidentes en Algeciras, en Zaragoza, hubo varios incidentes, y el de mayor importancia, el del jefe de servicio de Cuenca, con una agresión, un apuñalamiento que casi le cuesta la vida, ¿no? Y por aquí, claro, esto está incendiando. Marlaska dice que los más débiles son los internos. A partir de ahí todo va mal. No olvidemos que trabajamos con delincuentes. Para Marley, los que trabajan para una sociedad mejor son los internos, los débiles. José Manuel de los Puertos sabe pilotar drones. La secretaria general manipula los datos. ¿Os sentís que los datos que manejáis vosotros los están manipulando descaradamente? Totalmente. Y máxime cuando el PEAFA, el protocolo de agresiones, pues no contempla todo el amplio elenco, digamos, de agresiones, algunas de carácter psicológico, que se producen dentro de los centros penitenciarios. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Si yo en la calle me encuentro con usted y lo amenazo de muerte porque de verdad lo voy a matar, eso es un delito que está tipificado en el Código Penal, que existe una pena privativa de libertad y, oye, es un procedimiento judicial donde a una persona que acusa a otra lo puede llevar a la cárcel. Sin embargo, dentro de la prisión, amenazarte con que cuando vaya a la calle te voy a encontrar, eso queda dentro de una impunidad donde forma parte un poco del modus vivendi que en algunas ocasiones incluso también tenemos nosotros. Es decir, siempre que una agresión de estas características o una actuación, siempre lleva aparejado la agresión, o sea, la amenaza de que en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Eso forma parte de una realidad y eso, por ejemplo, no está cuantificado en ningún lado. Es decir, que para que la gente lo entienda esto, José Manuel, los funcionarios corréis mucho peligro dentro de la cárcel, pero es que luego vosotros tenéis familia, vais con los niños al parque, iréis a la feria a montar a los niños y aparte, pues es que en la calle también corréis peligro. Claro, es que el problema es que este trabajo no termina con tus 40 horas o 37 y medio de jornada laboral que tú realizas cada ciclo, cada turno de semana, ¿no? Nosotros le llamamos ciclo. Sino luego, este es un trabajo que va muy conectado también con la calle, porque tú vives en sociedad y sales en sociedad, sales con niños y, por supuesto, tú te lo encuentras. Hay que decir, en pro de la verdad, que no se suele producir mucho de estos incidentes, no es habitual que se produzca en la calle. No es habitual que se produzcan, pero sucesos sí que ha habido, ¿eh? Sí que ha habido. No forma parte de lo que constantemente a nosotros nos llegan como datos de las agresiones que se producen en torno a nuestra actuación profesional dentro de los centros penitenciarios, pero es una realidad que también sucede. Entonces, la familia no tiene por qué pagar en concreto que tú, por trabajar en un centro penitenciario, te encuentres con el problema una vez que tú te quitas el uniforme, ¿no? Y eso es una realidad de prisiones, es una realidad que no quieren ver. Y el gobierno actual, nosotros, pues insistentemente le hemos dicho, bueno, nuestra condición de agente de la autoridad, que precisamente los grupos parlamentarios que dan sustento al gobierno, los grupos parlamentarios socialistas y el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que son los grupos políticos, los grupos parlamentarios que sustentan el gobierno, ellos a día de hoy todavía no somos agentes de la autoridad. Es una promesa que ellos llevan haciendo, que harán. El tiempo se va dilatando, pero las agresiones se van sucediendo sin ser agentes de la autoridad. Para nosotros, lógicamente, no tiene credibilidad porque lo llevamos reclamando desde hace ya muchísimo tiempo.
Estos dos grupos parlamentarios, hay que decir que nos han recibido a nosotros hace escasamente varios años, pero yo creo que lo harían un poco por cortesía y por cubrir un poco el expediente, porque desde luego, en cuanto a lo que son nuestras reivindicaciones, no nos hacen ni caso, ¿no? Así que ese es el problema. Es decir, que vosotros en las reivindicaciones reivindicáis un sueldo digno y por lo menos cuando que podáis defenderos con un taser de estos multiagresores que les da igual pagar 20 años que pagar 30 que pagar 40, porque como luego vemos que las cárceles, claro, y esto ya no se lo voy a decir yo no, para no ponerle en el aprieto, lo digo yo personalmente para que me caiga, pero como las cárceles vemos que son auténticos hoteles, que muchos municipios querrían esos polideportivos o querrían esas piscinas o querrían, porque claro, para ahí no tiene Marlaska, no le importa despilfarrar el dinero, pero sin embargo para la autoprotección de vosotros, que sois unas personas decentes, que contribuís con vuestros impuestos y que sois garantes de la ley y que gracias a vosotros muchos reclusos, hay que decirlo, que se reinsertan en la sociedad, salen a la calle, encuentran un trabajo y rehacen su vida, porque de esos también habrá, ¿no, José Manuel? Totalmente. Mira, está la otra cara de la moneda, por supuesto, y también hay que hacer alusión a ella. Hay internos, y lo decíamos al principio del programa, que lo que buscan en su trayectoria penitenciaria es pasarlo, digamos, lo mejor posible desde el punto de vista de no generar conflicto ni hacia la institución, ni hacia el resto de compañeros de internamiento. Hay internos que no te van a dar ningún tipo de problema, se portan bien, en los cacheos rutinarios no se observa nada que no sea ilegal y demás, y esa gente también son afectados por parte de esa otra población reclusa agresiva y violenta. O sea, es que estamos hablando de un problema específico con un sector de la población reclusa que puede ser un 30, un 35, un 25% y que hace un daño tanto a la institución como a los trabajadores, como también a los internos que buscan simplemente cumplir su pena con tranquilidad y en paz. Y le voy a poner un ejemplo muy gráfico, que esto me lo dice a mí un interno. Ya me gustaría que me lo dijera a mí el gobierno. A mí me han dicho en muchas ocasiones algún internos que se comportan adecuadamente, hay que ver usted qué trabajo más chungo tiene. Y eso es una frase que muy habitualmente nos lo dicen los propios presos, los propios internos. O sea, que un interno te reconozca el trabajo tan chungo que tú tienes es porque ellos mismos, desde la perspectiva que ellos tienen de estar cumpliendo pena privativa de libertad, lo que ven a veces es una cosa que claro, que ellos mismos incluso les cuesta mucho trabajo entender ciertos comportamientos de gente muy conflictiva, ¿no? Pero que lo que yo vengo a decir un poco que ese otro sector, digamos, de los internos que se comportan adecuadamente, pues, hombre, hace que, hombre, a fin de cuentas, pues te sientas a veces bien, pero ya le digo que la prisión en líneas generales es un medio hostil, es un medio complicado, existe mucha problemática en relación al interno por el delito, por el entorno, por la sustancia estupefaciente, porque es consumidor, porque existen otros problemas con otras personas, con otras bandas, y en líneas generales tú te impregnas un poco de la problemática que te llega de la parte tóxica, que es la que es más latente, es la que con más fuerza, digamos, se apodera de lo que es tu jornada laboral y tú tienes que incidir a través de tu trabajo. Y el chat está incendiado. El secretario general Ángel Luis Ortiz remite a los diputados el informe SPACE. Este indica un ratio de un funcionario por cada 3 internos. Yo me pregunto, ¿por qué estoy en un módulo con 130? Rengel, fotos. Nos han amenazado de muerte en muchas ocasiones. Bambino, qué poco reconocido el oficio de funcionario de prisiones. Iñaki Vidal, los insultos y amenazas le salen gratis. Pelmazote, ahora nos venden un rollo que no queremos, que es lo que es lo de la ley de cuerpos, cuando lo que realmente queremos es el estatuto propio, que hemos redactado nosotros y pagado de nuestro bolsillo. Juan Martínez González, compañero, eres un crack. Juan, don José Manuel, qué guapo sale usted. Antonio Pérez Martín, magnífica entrevista. Cuando Nieves Pérez, cuando hay una pelea entre internos tienes que elegir entre sacar la defensa reglamentaria y arriesgarte a que te expedienten o dejar que te partan la cara. Claro, ¿ahí qué se hace? El ejemplo del autobús del otro día. Un policía está subido en un autobús, hay un ciudadano que se sube en el autobús y
agrede al policía. Entonces yo me imagino que la mente de esa policía diría, si actúo con la contundencia con la que yo puedo repeler la agresión que estoy sufriendo en este mismo momento, teniendo en cuenta cómo está el sistema de ilógicamente planteado, al final me ganan un expediente y al final me meten en la vía penal. Claro, es que me imagino que esa situación que se planteó el otro día el policía es que nos va a pasar también a nosotros, porque claro, si a ti te van a fiscalizar una actuación que es correcta a todas luces, como lo que ha pasado en Villena, y eso lo entiende prácticamente el 100% del colectivo, al final tú tienes un síndrome permanente de que no sabes ya ni cómo actuar, porque si hagas lo que hagas, te van a abrir un expediente y eso te supone una repercusión económica, por no decir que te lo puedan derivar en la vía judicial. Al final, ¿qué hacemos? Recibimos las agresiones, salimos corriendo. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que nos lo expliquen en un papel. Mira, queremos esto. Porque es que otra explicación no hay. Porque estamos viviendo el colectivo a nivel general, y se lo puedo garantizar, la injusticia que se está cometiendo con estos compañeros de Villena, que es el caso que nosotros estamos planteando. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que dice la compañera que está escribiendo en el chat? ¿Qué hacemos? Claro. Si actuamos, se nos abre el expediente porque la actuación, por ejemplo, el caso de los puertos, el caso de Villena, o sea, y si no actuamos, terminamos con nuestra vida en una camioneta. Pero es que ahora viene el problema, es que si no actuáis y se hacen lesiones entre los reclusos, también sois los responsables vosotros. Claro, nosotros tenemos por mandato, somos garantes de la integridad física de los internos. Entonces, nosotros, que somos el sustento de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, que es el cumplimiento también del Poder Judicial, el cumplimiento de la pena privativa de libertad, nosotros como funcionarios de prisiones, no es que seamos meros espectadores o vigilantes de lo que sucede dentro de un módulo, los internos cuando desarrollan su actividad en el patio, sino que además se nos dice que somos garantes de la integridad de ellos. Al ser garante, significa que lleva aparejado a la palabra garante con responsable. Si somos garante guión responsable, es decir, se nos exige de alguna manera algún tipo de responsabilidad en la vía administrativa o en la vía penal, pero hay una responsabilidad. Entonces, nosotros volvemos otra vez a la situación anterior. Tú te encuentras atrapado en el que indistintamente el movimiento que tú hagas, eres garante, eres responsable si actúas mal vía administrativa, pero curiosamente quien te marcan las directrices, y eso pasa muchas veces en la institución penitenciaria, y es una de las cosas que nos gustaría que algún día tuviéramos un estatuto propio, quienes dirigen, quienes sean órganos de gobierno de la institución penitenciaria, sean funcionarios de prisiones, que no sean cargos políticos, que es una cosa que a nosotros nos gustaría que oye, que un compañero que ha patrullado contigo, que ha estado en un patio, oye, pues que asciende y mañana sea el secretario general. ¿Por qué? Porque creemos que tú entiendes la profesión cuando tú la has vivido. Yo no puedo ser mañana, si soy un cargo político, director de un hospital, porque yo no sé de medicina, sé de paracetamol y punto. Pero lo que no puede ser que una persona que no pertenezca a la institución mañana tome decisiones de un calado trascendental. O sea, es que son cosas que, ya se lo digo, no es mi opinión personal, es la opinión de colectivo que yo escucho en muchas prisiones por las que yo he pasado, y esto no es una cosa concreta de la actualidad, esto ha pasado siempre, ¿no? Entonces, nos gustaría que la gente que formase parte de la institución penitenciaria estuviese, digamos, vinculado con la propia institución, con el funcionariado de prisiones. Y esto no sería para el colectivo que usted representa, que me parece que es una pasada, y la verdad es que está dejando pues a los suscriptores asombrados, y que pues la Guardia Civil tiene una unidad de élite. La Policía Nacional tiene una unidad de élite. ¿Por qué los funcionarios en todas las prisiones no tienen esa unidad de élite cuando realmente son los que están cuidando a los mayores delincuentes? Porque los que están en la calle no son tan peligrosos como los que están dentro. Muy sencillo, porque prisiones no negocia por sí misma. Prisiones tiene una mesa delegada, no tiene una mesa sectorial. Prisiones, los delegados, muchos de ellos no pertenecen a la institución penitenciaria. Yo he estado en una mesa, digamos, de elección de una mesa sindical, ¿no? En unas votaciones sindicales, y te ha llegado el del sindicato tal que no sabía ni moverse dentro de la prisión, y para llegar a la propia prisión tenía que poner el GPS en el teléfono móvil porque no sabía ni llegar. O sea, eso es la realidad.
Nosotros necesitamos una mesa sectorial donde quienes nos representen a nosotros sean funcionarios de prisiones y nosotros se negocie separadamente al resto de la Administración General del Estado, porque por nuestra singularidad nosotros, por nuestra naturaleza, por las funciones que nosotros desempeñamos, por el medio en el que nosotros dependemos, por todo, nosotros necesitamos que tengamos una voz propia, una representación propia a través de una mesa sectorial y a través de un estatuto propio. La situación en la que nosotros nos encontramos y comparativamente hablando con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado es tan sencillo como es que no se ha querido en los últimos 20 años, porque es un componente y una cuestión de carácter técnicamente política, no se ha querido que nosotros tuviésemos una representación propia. Se han conformado los sindicatos con una mesa delegada, como si fuésemos menos que otros cuerpos, ¿no? Y vuelvo al caso anterior, ¿no? Yo la verdad que aplaudo que cuenten con medios y pongo el ejemplo de los vehículos y de los helicópteros que tiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, porque negocian y sin embargo, siendo mesa delegada, 3 años para conseguir unos guantes con las cuales no cortarte con unas tijeras como las que tengo yo aquí. O sea, tú los guantes anteriores con unas tijeras de mi hija te podías cortar perfectamente porque yo he hecho hasta la prueba. Entonces, solución, mesa sectorial, o sea, un estatuto propio y nos encontramos en esta situación porque los sindicatos se han conformado, no sabemos el por qué, aunque tenemos nuestras sospechas, se han conformado con que seamos poco más dentro de la AGE, una mesa delegada. Y este tipo de reclusos, José Manuel, que son tan violentos, tan agresivos y todo, en vez de estar en un centro penitenciario, ¿no sería mejor tenerlos en un centro psiquiátrico? Bueno, es que claro, el componente del centro psiquiátrico va siempre conectado a un criterio facultativo, un criterio médico. Entonces, bueno, hay igual que las propias enfermerías, pues claro, generalmente las enfermerías de los centros penitenciarios, ahí se cumplen también lo que son las medidas de seguridad privativa de libertad. Es decir, un interno que bajo enajenación comete un delito y se considera que no está preparado para cumplir una pena privativa de libertad, pues muchas veces se utiliza el sistema de meterlo en una enfermería, una medida de seguridad privativa de libertad, ¿no? Eso es un componente ya que viene por la vía judicial, ¿no? El que se le imponga la medida de seguridad y a nivel, digamos, el que esté en una enfermería es ya un criterio de carácter médico. Ahora bien, ni están todos los que son, ni son todos los que están, porque en los módulos normales hay gente con problemas psiquiátricos. Es decir, cuando se dispensa medicación psiquiátrica a los internos, se hace a internos que están en los distintos módulos de los centros penitenciarios. Por eso insistimos en la importancia de que la medicación psiquiátrica es una cuestión muy importante que evita muchos conflictos, porque cuando hay trapicheo, cuando se lo roban o cuando etcétera, y una persona no se toma su medicación, se generan ciertos conflictos que pueden llegar a cuestiones mayores, ¿no? El kit de la cuestión es que haya un control, por ejemplo, mucho más exhaustivo en cuanto a cómo se dispensa algunos tratamientos, ¿no? Que los pobres, también lo digo, porque es que el equipo sanitario que hay en prisiones, bueno, trabajan a marcha forzada. Yo he trabajado en varias enfermerías y le puedo garantizar que tanto el equipo sanitario, los médicos, enfermeros, o sea, los auxiliares de clínica hacen un trabajo excelente. Además, que es que yo, por las prisiones a las que yo voy, cuando he trabajado en departamento como enfermería, van siempre corriendo de un lado a otro con la cajita de los medicamentos, porque es que así trabajan para poder dar todos los medicamentos a todos los internos. Y mi reconocimiento a los médicos, que es que no está pagado tampoco, porque lo de los temas de los médicos, los sanitarios en prisiones, eso es para otro programa aparte, ¿eh? Eso es para otro programa. Claro, eso haremos pero aquí hay un par de preguntas que son muy interesantes. Jesús Manuel Alonso Celadilla, ¿hasta cuándo vamos a seguir en manos de estos sindicatos subvencionados y comprados por IPP? Pelmazote, en otros países los traslados de los internos a otras prisiones o traslados a hospitales los hacen los funcionarios de prisiones. ¿Por qué en España no es así? No tenemos medios ni para escribir, bolis propios. Pero bueno, esto es que es increíble. Mire, Diego Cortés, tengo una curiosidad. ¿Existiría algún funcionario de prisiones al que hayan asesinado a un familiar suyo y sus compañeros le dan protección a esos asesinos? Diego Cortés es un gran amigo del programa, es el tío de Mariluz Cortés y claro, el dolor que tiene él, porque claro, para vosotros también tiene que ser muy duro
tener que proteger a ese tipo de criminales, ¿no? Nosotros cuando entramos en una prisión, y vamos al vestuario y nos ponemos el uniforme de funcionario de prisiones, nosotros dejamos de tener nuestra autonomía personal para representar lo que nosotros venimos obligados a hacer y a actuar en base a nuestra actividad profesional. Nosotros trabajamos con profesionalidad y como funcionario de prisiones nosotros nos tenemos que dejar fuera, cuando te quitas tu uniforme de persona civil y te pones el uniforme de funcionario de prisiones, nosotros tenemos que actuar con profesionalidad y en base a las instrucciones, mandatos legales, etcétera, etcétera. Evidentemente, un humano que es, cuando yo veo, porque he tenido asesinos de niños y casos muy escandalosos que han sido muy mediáticos, a ti las tripas, porque eso es un instinto humano, a ti las tripas se te revuelven, no lo siguiente, pero eso es una cuestión técnicamente humana que tú no exterioriza, forma parte de tu interior y tú lo exteriorizas porque tú en tu trabajo eres profesional. Pero evidentemente lo que dice este señor, pues es que nosotros en nuestro trabajo venimos dados porque es nuestro trabajo actuar con la profesionalidad que se nos pide y con el mandato constitucional y el mandato legal. Y luego ya, mire usted, las tripas que ya son de uno, pues claro, las tripas que es de uno, pues evidentemente... Porque tiene que ser muy duro luego, pues claro, y esta pregunta, porque yo entiendo mucho a Diego Cortés, porque claro, le quitaron a su sobrina con 5 años, le han destrozado la vida y pues claro, ver que estas personas tienen prácticamente más privilegios, porque ahora la pregunta para ir terminando, José Manuel, dices, ¿cómo le podemos explicar a la sociedad española que un preso, un delincuente, un asesino de niños, un violador, un pedrasta y de todo, tiene más derechos que un pobre hombre que se haya quedado en el paro, en ERTE y haya acabado en la calle y un preso lo tenga todo cubierto y estas personas no tengan nada? Eso es muy difícil que la sociedad lo entienda también, ¿no? Claro, ahí entramos ya en cuestiones de política criminal, ¿no? Ya, claro, a ver, ¿cómo le diría yo? Ya aquí puedo entrar yo en una opinión más bien subjetiva, una opinión personal, más que una opinión de grupo o de la asociación Futuro Sindicato al que yo represento, ¿no? Evidentemente, bueno, la institución total, que es la prisión, como garante que es, porque es el precepto que se nos viene dado a nosotros y a la institución como tal, pues al ser una institución total de la que tú dependes desde que te levantas hasta que te acuestas, tiene que dotarte a ti de medicación, de comida y de todas las garantías legales, ¿no? Entonces, claro, al pertenecer, digamos, al entrar dentro de la prisión, pues legalmente pues a todo le corresponde porque es una cuestión legal y hombre, se entiende que lo que hay es un fallo en el sistema con esa persona que está en ERTE y que se queda por completo descubierta, ¿no? Pero bueno, ya claro, porque aquí tenemos dos partes. Tenemos a la familia que un pedrasta la asesina a una niña que sale a comprar una bolsa de chucherías y de todo, y luego, pues claro, ver la impotencia de que estas personas viven prácticamente en hoteles de 5 estrellas y ellos pues tienen que ir a ponerle flores al cementerio a su sobrina. Es muy entendible eso, pero claro, todo mi apoyo a Diego Cortés, un gran amigo del programa, el hermano de Juan José Cortés, padre de Mariluz Cortés, que fue un caso muy mediático. No sé si tú lo recordarás, José Manuel. Sí, lo recuerdo y yo sufro mucho todos este tipo de cosas porque hay cosas que tú realmente por muchos años que tú lleves, tú no consigues psicológicamente entender, ¿no? Cuando tú tienes un interno que ha cometido ciertos delitos, pues claro, aunque tú actúes con la profesionalidad con la que se nos pide y lo que somos, pero claro, somos humanos y hay seres humanos que te cuesta muchísimo trabajo entenderlos y es difícil, ¿no? Y hasta aquí puedo hablar al respecto, pero vamos, mi apoyo por este tipo de cosas, y puedo garantizar que yo personalmente la sufro mucho. Los delitos violentos, los delitos donde hay un componente de asesinato hacia personas y sobre todo cuando hay un caso de niños o de violación, esto es una cuestión técnicamente humana, esto ya no va relacionado ni con el puesto, esto no se digiere de ninguna de las maneras y yo el dolor de este señor pues lo entiendo. Y es insoportable y nosotros es un drama lo que está viviendo la familia, porque claro, fueron una familia que lucharon por la prisión permanente revisable
consiguieron la prisión permanente revisable, pero ellos no se van a beneficiar de la prisión permanente revisable, porque claro, es una cosa que vino a posteriori. Para terminar, José Manuel, tienes todo el tiempo del mundo. A mí me gustaría tener más charlas contigo y hablar, porque claro, veo que los medios de comunicación nos tienen abandonados en estos temas y me gustaría contar más veces contigo, porque nos has dado una lección de sabiduría y todo. Y para terminar, yo me gustaría que te tomaras todo el tiempo del mundo que quisieras. Te pongo la pantalla, por aquí te dicen enhorabuena, José Manuel, un 10. Esta mañana hablábamos por teléfono y me decían, no sé si me pondré nervioso porque no estoy acostumbrado, y es que lo han abordado, te están dando un 10. Tómate todo el tiempo del mundo, te voy a poner la pantalla completa para hacer las reivindicaciones que necesitáis para vuestra protección y para y para vuestra protección, sobre todo, porque claro, no se puede ir a trabajar y tener miedo a no volver a casa. Pues, Antonio, lo primero que quiero decir es agradecerte personalmente la invitación que nos ha hecho, porque que tu plataforma sirva de altavoz para nosotros, poder nuevamente poder trasladar a la sociedad, a otros compañeros que nos siguen, cuál es nuestra situación laboral. Es mi agradecimiento, el agradecimiento de la Asociación Tu Abandono, porque el altavoz que nos brinda, pues a nosotros nos sirve de mucho, porque Prisiones tiene que salir de ese mundo intramuro, valga la redundancia, y llevar hacia afuera cuál es nuestra realidad laboral, porque a fin de cuentas somos trabajadores de un centro penitenciario. Entonces, mi agradecimiento ante todo. Y con respecto a lo demás, yo creo que la institución penitenciaria requiere una reforma estructural total, pero no la que nos están planteando desde las organizaciones subvencionadas sindicales, ni desde la institución penitenciaria. Necesita una reforma a nivel de que tenga una voz propia y una representación propia, porque no somos menos, tampoco somos más que otras fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado. Somos un cuerpo de trabajadores penitenciarios que necesitamos una normativa propia, y la sectorización es necesaria a través de un estatuto propio, y esto seguiremos luchándolo hasta que algún día lo consigamos, porque Prisiones, como realidad singular, necesita un marco jurídico diferencial, y por ello tenemos nosotros que seguir trabajando para que Prisiones se reforme de tal manera que consigamos avanzar, digamos, todas las deficiencias con las que nos encontramos a día de hoy. Desde creación de, bueno, lo que dice nuestro estatuto de prisiones, de creación de nuevos cuerpos de intervención, igual que más mecanismos de seguridad que reviertan la seguridad interior nuestra y también de los internos que van a cumplir pena normalmente y que no quieren conflicto. Hace falta a nivel interno de lo que es el funcionario de prisiones actualizar el salario, porque no está pagado lo que nosotros hacemos. No se paga ni con el trabajo que realizamos, ni lo que luego te llevas también a la calle, o lo que te puedes encontrar en la calle con ocasión de tu puesto de trabajo. Hace falta mejorar las condiciones salariales, que están por completo obsoletas. Hace falta reformar lo que es la normativa interna nuestra, hacer una reforma estructural y modificar paso a paso, con tranquilidad, pero sin detención alguna, todo lo que es la institución penitenciaria, porque seguimos contando con el modelo de los 70 y estamos en el año 2021, y TAM ha nacido para representar a los funcionarios de prisiones, porque nos hemos dado cuenta hace varios años que los que se encargaban de ello pues no contaban con la sintonía del colectivo, y a la vista está los casi camino de 5.000 compañeros que ya están en esta asociación Futuro Sindicato llamado TAM, y que no para de crecer mes a mes, día a día, y que bueno, esta estructura sirva un poco para que Prisiones tenga un ente jurídico que nos represente a nosotros, y que el funcionario de prisiones esté por encima que la propia estructura. O sea, que lo que no puede ser es que algunos sindicatos, desde nuestro punto de vista, no luchen por un sector propio, cuando yo creo que todos sabemos que es lo que realmente necesita el colectivo. Y eso es lo que quería comentar, Antonio. Muchas gracias. Ayer por aquí hay un funcionario también que está comentando que tiene un mensaje para
Diego Cortés, me duele el alma de no poder, ya le digo que lea él el mensaje, se lo he puesto ahí, pero claro, es muy duro para los funcionarios, es muy duro tratar con este. Y yo, con su permiso, José Manuel, este programa se lo voy a dedicar al amigo Diego Cortés, a Mariluz Cortés, a Jeremy Vargas, y se lo voy a dedicar al niño este de Laredo, de 9 años, que hemos tenido la desgracia y que hemos empezado el programa con esta noticia de una persona reincidente. Un honor, eres de lo mejor que ha pasado por Denuncia Social España y espero verte por aquí y que pronto todas las reivindicaciones estas que estáis haciendo se cumplan porque yo creo que os las merecéis porque por aquí están poniendo que un sueldo 1.600 euros, que es lo que gana un funcionario, que no tiene, me parece que es muy poca cantidad para el riesgo que se vive allí dentro. Así que un fuerte abrazo y el programa para Diego Cortés, entiendo tu malestar. Sabes, Diego, que todos somos Mariluz Cortés, todos somos Jeremy Vargas y todos somos el niño este de Laredo y que gracias a la familia Cortés, José, sabes, Diego, que todos somos Mariluz Cortés, todos somos Jeremy Vargas y todos somos el niño este de Laredo y que gracias a la familia Cortés, José Manuel, este asesino posiblemente se enfrente a la prisión permanente revisable y no le vuelva a hacer daño a ningún niño más. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación y hasta la próxima. Y nada, pues nos despedimos hasta mañana y suscribiros al canal de YouTube Denuncia Social España y pues siempre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aunque para Marlaska los funcionarios de prisiones sean de tercera división, para nosotros los funcionarios de prisiones son al igual que los policías nacionales y la Guardia Civil. Un fuerte abrazo a todos y hasta mañana. Fuerte abrazo.